Bienvenido a su primer clase de Fisiología del Diplomado TUM Básico. El día de hoy hablaremos de los cristaloides. En esta clase vamos a hablar acerca de la clasificación y composición de cristaloides. Los cristaloides son soluciones acuosas compuestas por solutos iónicos y no iónicos, como pueden ser electrolitos, proteínas y carbohidratos, y se clasifican en 3 tipos de soluciones dependiendo a la osmolaridad que tengan. La osmolaridad del plasma sanguíneo es igual a 290 más o menos 5, o sea, de 285 a 295 miliosmoles por litro. Para poder explicar estas soluciones, primero tenemos que conocer qué es una solución, qué partes tiene, cuáles son las cualitativas, cuáles son las cuantitativas y ahora sí, qué es la osmolaridad. Primero vamos a hablar de qué es un mol. Un mol es simplemente el peso molecular de la sustancia expresada en gramos. Para ejemplificarlo puse el peso molecular de 3 elementos: de sodio, que es Na, que es igual a 23 gramos, cloro, que es Cl, es de 35.5 gramos, y de calcio, que es Ca, y es igual a 40 gramos. Entonces, un mol de sodio es igual a 23 gramos. 2 moles de sodio serían igual a 46 gramos y así sucesivamente. Y un osmol expresa el número de partículas libres en las que se disocia un compuesto o un soluto. Por ejemplo, tenemos aquí un mol de cloruro de calcio. Como Cl, que es cloro, está al final, nos indica que es un cloruro. Y el elemento que tenemos antes es calcio, entonces es cloruro de calcio. Si fuera cloruro de sodio, sería NaCl. Y pues así cambia la nomenclatura. Entonces en este ejemplo, cloruro de calcio es nuestro soluto. Y se va a disociar, o sea, se van a separar cada partícula que tiene el compuesto. Y tiene una partícula de calcio y 2 partículas de cloro. Por eso un mol de cloruro de calcio se disocia en 3 partículas. Ahora podemos hablar de la osmolaridad. La osmolaridad es la medida utilizada para expresar el número total de partículas libres o disueltas en el volumen de solución. Estas partículas están libres en nuestro organismo dentro del líquido extracelular. Recordemos una cosa. Los humanos estamos compuestos 60% de agua y esa agua se divide en 2. De ese 60%, el 40% corresponde al líquido intracelular, o sea, el que se encuentra dentro de las células, y el 20% al líquido extracelular, fuera de las células. Del líquido intracelular, aproximadamente el 18% está en proteínas, el 15% en grasas y el 7% en minerales. Del líquido extracelular, fuera de la célula, el 15% está en el líquido intersticial y el 5% en el líquido intravascular, o sea, en el plasma. También es importante recordar que la cantidad de agua en el cuerpo va cambiando, va variando dependiendo a la edad. Por ejemplo, los bebés tienen un 70% de agua, los adultos un 60% y las personas de la tercera edad tienen un 50%. Elementos que vale la pena conocer porque tienen una gran importancia es el sodio, el potasio, la glucosa y Bund, que es el nitrógeno en la urea. El valor normal del plasma, como ya lo comentamos, es de 290 más menos 5 miliosmoles por litro. Y su importancia es que los cambios en la osmolaridad van a provocar el movimiento de agua entre el líquido que se encuentra dentro de la célula y el líquido que se encuentra fuera de las células. Esto va a alterar el tamaño de las células y su funcionalidad. Entonces hablaremos de la ósmosis. La ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. El agua se va a mover de la zona con menos soluto hacia la zona de mayor soluto. Entonces lo explicaremos con la imagen que tenemos a la izquierda. El vaso que está a la izquierda representa un vaso que tiene 2 disoluciones con diferentes concentraciones. Están separadas por una membrana semipermeable. ¿Qué significa esto? Que la membrana va a permitir el paso del solvente, o sea el agua, y no del soluto, que digamos que sea cloruro de sodio. Entonces, a través de la membrana podrá pasar el agua, pero no podrá pasar el soluto. Y lo que busca la regulación osmótica es que a ambos lados de la membrana semipermeable se encuentre la misma concentración.
Pero como podemos ver, ambos tienen la misma cantidad de solvente, la misma cantidad de agua, pero la parte que está del lado derecho tiene mayor cantidad de partículas de soluto. Entonces, la regulación osmótica va a hacer que el agua de la solución más diluida se mueva en dirección a través de la membrana hacia la parte con mayor osmolaridad para buscar un equilibrio. Y entonces, como resultado de la regulación osmótica, vamos a tener, como vemos en el vaso del lado derecho, dos disoluciones con la misma concentración osmótica debido a la permeabilidad de la membrana. El coeficiente de reflexión nos habla de qué tan capaz es una molécula de atravesar la membrana celular y nos va a permitir otorgar dos calificaciones a cada sustancia. Se le brinda la calificación 0 para sustancias que atraviesan libremente la membrana y 1 para sustancias que no pueden atravesar la membrana. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas son consideradas un osmol efectivo debido a que no atraviesan la membrana semipermeable. Y la presión osmótica nos habla de la fuerza generada por los osmoles para atraer agua. Una vez entendido esto, ya podemos hablar de la clasificación de los cristaloides. Las soluciones hipotónicas o hipoosmolares, hipo significa menor, entonces tendrán una osmolaridad menor al plasma sanguíneo, es decir, menor a 280 miliosmoles por litro. Las isoosmolares, iso significa igual, entonces tendrán una osmolaridad igual al plasma sanguíneo, que es de 285 a 295 miliosmoles por litro. Y las soluciones hiperosmolares o hipertónicas tendrán una osmolaridad mayor a la del plasma sanguíneo, es decir, mayor a 295 miliosmoles por litro. Las soluciones hipoosmolares, hipotónicas o hipoosmóticas hablan de las mismas y, como ya dijimos, se refieren a las que tienen una osmolaridad menor a 285 miliosmoles por litro. Las más utilizadas son la solución hiposalina al 0.3%, al 0.45% y dextrosa en agua al 5%. Se utilizan para corregir anomalías electrolíticas en pacientes diabéticos, para aumentar la diuresis y para evaluar la función renal. Estas soluciones están contraindicadas en pacientes hipovolémicos, debido a que si el paciente ya ha perdido sangre, por ejemplo por un shock hemorrágico, tendrá una osmolaridad plasmática disminuida, y si le ponemos una solución que tiene poca osmolaridad, lo único que vamos a hacer es diluir más la sangre que le queda al paciente. Las soluciones isotónicas, isoosmóticas e isoosmolares hacen referencia a las mismas, que tienen una osmolaridad igual a la del plasma, es decir, de 285 a 295 miliosmoles por litro. Las más utilizadas son solución salina al 0.9%, Ringer lactato o solución Hartmann y solución glucosada al 5%. Se utilizan para la expansión de volumen plasmático. Y aquí abajo tenemos dos asteriscos. La solución Ringer lactato o solución Hartmann es indicada para reponer grandes cantidades de agua, por ejemplo en cirugías mayores o en pacientes con quemaduras extensas. La solución Hartmann está contraindicada en pacientes con hepatopatías y nunca debe administrarse con sangre. Y la solución glucosada al 5% se utiliza en nutrición parenteral, ya que reduce el catabolismo de las proteínas y funciona como un protector hepático y como fuente de energía para el sistema nervioso central y para el miocardio. Las soluciones hiperosmolares, hipertónicas e hiperosmóticas son las que tienen una osmolaridad mayor a 295 miliosmoles por litro, y las más utilizadas son solución salina al 3, al 5 y al 7%. Así como la solución glucosada al 10%. Estas soluciones se suelen emplear como expansores de volúmenes para la reanimación de pacientes en shock hemorrágico. Habíamos dicho que un paciente que ya ha perdido sangre tiene una osmolaridad plasmática reducida. Entonces, si le aplicamos una solución que tiene más de la del plasma, vamos a lograr darle un equivalente y ayudarle a su mejoría. Entonces, también permiten el aumento de la tensión arterial y disminuyen la resistencia vascular sistémica. La solución glucosada hipertónica, o sea, la glucosada al 10%, se utiliza para tratar el colapso circulatorio, el edema cerebral y el edema pulmonar.